le agradezco muchísimo a mi amiga querida, una gran compañera, además periodista extraordinaria, entrevistadora, activista en favor de las personas con discapacidad. Todos ustedes la conocen, Katia Artigues. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias por estar aquí. Estábamos comentando a propósito de lo que se habla esta mañana, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo lo que dice que se hará o que se ha hecho en favor de las personas con discapacidad. Son las cifras oficiales. La realidad a ojos de muchos que viven la discapacidad, que la viven de manera periférica y de manera directa, pues sabemos que hay otros datos. Exacto. ¿No? Y hay muchas cosas que no se están haciendo y que el presidente prometió hacer en campaña. Sin duda, la apuesta son las transferencias directas, las becas. Ahorita en la mañanera ya dijeron que esperan el año que entra llegar al 1,000,000 de personas con discapacidad que reciban estas transferencias. Pero hay muchas otras cosas que no se están haciendo, Mónica. Incluso ha habido retrocesos importantes. Muy importantes. Muy importantes con respecto a todo lo demás que se necesita hacer para sacar a la mayoría de las personas con discapacidad de la pobreza. Apostar por trabajo, apostar por educación, apostar por accesibilidad. Ha habido recortes importantes presupuestales a nivel, por ejemplo, de educación inclusiva y de educación especial. Educación para personas con discapacidad, ya cualquier tipo de educación. Ese es un tema fundamental y yo te preguntaría, tú que has estado y estás siempre involucrada en todos estos tipos de foros donde además lo que se intenta es no nada más visibilizar, sensibilizar a las personas encargadas en el gobierno de que no se trata de generar un presupuesto para darte dinerito al mes. Se trata de inclusión, se trata de incluir a las personas con alguna condición de discapacidad, darles condiciones de trabajo, de oportunidades, de educación. Pero no parece que lo entendemos. Yo pensaría que en gran medida, porque ninguna de las personas que están al cargo de estos programas saben lo que es vivir con una persona con discapacidad. Fíjate que sí saben. Por ejemplo, Ariadna Montiel, que es la subsecretaria encargada, tiene una hija con una condición de epilepsia. Es decir, sí lo saben, pero a mí me parece que el presidente, pues su apuesta es esa, las becas, y todo lo demás se verá después. Hoy en la mañanera me llamó mucho la atención que la misma Ariadna Montiel decía que se estaban haciendo muchas cosas con el CONADIS, cuando el CONADIS sigue sin titular a 1 año y 2 días de que llegó este gobierno. La promesa del presidente, nosotros en Yo También hicimos un cuestionario a todos los candidatos a la presidencia, el de López Obrador nos los entregó Tatiana Cloutier. Ahí había una promesa de crear un instituto para la atención de personas con discapacidad que no se ha hecho, no se ha reformado el CONADIS. En fin, yo creo que sí, 40 millones de mexicanos vivimos en nuestra casa con una persona con discapacidad, considerando que son 10 millones por lo menos de personas con discapacidad más una familia base del INEGI que son 4. Es decir, es una enorme cifra, ¿no? Enorme. Ahora, ¿qué es lo que...? Hay algo muy importante, Katia. Se habla de los programas que se hacen para beneficiar a cierto tipo de personas con discapacidad porque no se considera ni se visibiliza a todos los tipos de discapacidad. Sin embargo, tenemos muy poca información en realidad de lo que la discapacidad es y los distintos terrenos que toca y dónde nos volvemos vulnerables sin excepción todos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos da miedo informarnos? ¿Por qué no le entramos al tema como debe de ser? Es una excelente pregunta. Yo creo que sí, una de las enormes barreras que hay que tirar con información, me parece, es el miedo. Todos vamos hacia la discapacidad, Mónica, además, porque vivimos cada vez más años, entonces todos tendremos una discapacidad auditiva, visual, motriz, los últimos años de nuestra vida, además de que nadie está vacunado contra la discapacidad. Así es. Todos los años 110,000 personas adquieren una discapacidad permanente por accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que eso nos da miedo porque también fuimos criados culturalmente, pertenecemos a una cultura que todavía ve con descendencia, como un acto de caridad, la inclusión de personas con discapacidad y no los vemos como sujetos plenos de derecho, con derecho a todo lo que tenemos nosotros, o sea, a todo lo que deben tener todos los ciudadanos, solamente que se necesitan más apoyos, ¿no? No, y generar, si hablamos de generar programas, también habría que generar programas. Acabas de decir algo súper importante, porque sí, efectivamente se habla de estos programas para apoyar, pero siempre se da por un hecho, que una persona que vive
con discapacidad está acompañada de alguien y que ese alguien permanecerá ahí toda la vida. No hay un solo programa que cuide las personas que están, cuando esas personas que están alrededor no estén. ¿Qué pasa? Esa realidad, Katia, la visibilizamos poco o nada. Nada. Y la atención también a familias, porque cuando una persona con discapacidad nace en el seno de una familia o adquiere una persona con discapacidad, los ingresos de la casa caen. Por lo general, las mujeres nos encargamos del cuidado o la atención a personas con discapacidad, porque también esto del cuidado es algo que a muchas personas con discapacidad no les gusta el término, porque tienen razón. O sea, debería tomarse en cuenta su punto de vista con respecto a cómo quieren ser atendidos y también cómo se promociona su independencia y su autonomía, ¿no? Ahora que estamos hablando sobre, se va a crear un sistema nacional de cuidados, es un tema que hay que meter, por supuesto, pero por supuesto la discapacidad afecta a toda la familia. Hay una liga aprobada ya, discapacidad, pobreza, pobreza, discapacidad, que tenemos que romper de alguna manera. Y sí, pues evidentemente no es un tema solamente de la familia, tiene que haber una corresponsabilidad del Estado en esto. Las personas que reciben dinero de esta beca, que está muy bien, no van a poder crear su ciudad accesible con esto o influir en el sistema de educación para hacerlo inclusivo. ¿Me explico? Hay cosas que tiene que ser política pública del Estado. Fíjate, ahorita dices algo. Normalmente las mujeres somos las que terminamos haciéndonos cargo de una persona que tenga alguna condición de discapacidad. Yo ya me voy a ir más a lo personal porque pensé en ti inmediatamente. Eres una mamá que te haces cargo de tu hijo, pero también eres cabeza de familia. Y como tú, hay millones de madres en este país que tienen que salir a trabajar, que tienen que generar el sustento, que de repente encuentran la manera de que alguien más pueda pues, echar la mano para hacerse cargo, pero eres el sustento. ¿Cómo se vive en esa condición de vida, Katia? Pues en un acto de malabarismo cotidiano, ¿no, Mónica? Es difícil porque sí implica mucho más trabajo. Tener un hijo con discapacidad es como tener varios hijos con respecto a costo y atención, ¿no? Entonces, y no hay tantas, sobre todo con respecto a educación, en cuanto crecen los chavos con discapacidad se van cerrando las oportunidades. Y claro que te preocupa el futuro, porque bueno, yo tengo un hijo, Alan, que ahorita tiene 13 años, y pues mi apuesta es que sea lo más independiente posible, porque pues según la regla de vida yo moriré antes que él. Y la idea es que él pueda vivir de la manera más autónoma, ¿no? Y sí es algo que nos preocupa a todas las mamás, a todos los papás que están, pero efectivamente hay muchos papás que no están o que se van también. Exactamente. Por eso esto de lo que hablamos es tan importante. También hay que voltear a ver al acompañamiento y lo que este acompañamiento necesita y lo que debe de suceder de manera óptima con las personas que eventualmente no van a tener ese acompañamiento. ¿Qué va a pasar? Y sí, el Estado tiene que entrar al quite ahí, sin duda. Y sí, tenemos mucho camino que recorrer en este país. Muchísimo, pero tenemos todas las leyes de nuestra parte. Eso es algo que no teníamos hace 10 o 15 años, ¿no? Hay una convención internacional, la reforma del artículo 1, la ONU está haciendo una evaluación de nuestro país, vamos a recibir recomendaciones. Si no es por la presión nacional, pues será por la internacional, ojalá. Como siempre, tiene que terminar siendo en este país. Muchísimas gracias.